E insisto, no es tanto la cantidad de vacunas, es en qué momento se aplica la vacuna. Todos los pacientes que se vacunen tienen el potencial de desarrollar una reacción alérgica. Es que esto es una pregunta muy, muy interesante y aparte porque nosotros como médicos también hemos errado un poco en ello. Hay dos enfermedades de salud pública y que las tenemos y que incluso lo hemos visto en noticias. Yo dejo que esa persona, que no sé quién sea, si realmente sea un médico o quien sea, llegue y aplique la vacuna a mi perro o a mi gato sin hacer justo todo eso que nos estuviste platicando. No saben si es veterinario y están en toda la libertad de preguntarnos. Oye, ¿tienes cédula profesional? ¿Es veterinario? Nuestra función como médicos veterinarios es culturizar a las personas. El veterinario es la única persona legalmente autorizada para aplicar una vacuna. No es ni el estilista ni nada. En la vida de nuestros perros hay decisiones que parecen pequeñas pero que en realidad pueden cambiarlo todo. Vacunar no es solo una inyección, es una de las herramientas más importantes para proteger su salud. Pero alrededor de las vacunas todavía existen dudas, mitos y errores que muchos guardianes de peludos cometen sin saber que ponen en riesgo a sus propios animales. Para ayudarnos a entender qué hay realmente detrás de la vacunación, nos acompaña el médico veterinario zootecnista y especialista en medicina y cirugía de perros y gatos, David Alejandro Vanegas Casallas, con formación internacional en México y España. Cuenta con más de una década de experiencia hospitalaria en medicina interna, urgencias, anestesiología y cirugía. Ha trabajado en hospitales de referencia en México y Europa. Hoy ejerce como médico especialista combinando experiencia, criterio clínico y compromiso con cada paciente. Un médico que además nos deja una frase que resume muy bien la medicina veterinaria. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Esta es una producción de Estudio CLIAR. Vacunar a tu perro no es solo cumplir con una cita, llegar al médico, que le apliquen una vacuna y ya, listo. No, la vacunación es una herramienta muy importante para la prevención de muchas enfermedades y ahorita lo vamos a ir viendo con el doctor David, qué enfermedades podemos controlar, erradicar o que no le den a tu mascota. Porque lo que queremos es justamente evitar esas enfermedades porque en ocasiones pueden cobrar la vida de tu mascota. Y estamos seguros que tú que estás en casa viéndonos o donde nos estés viendo, eres una de esas personas que aman a sus peludos, a sus perros, a sus gatos y lo que quieres es su bienestar. Quieres que estén con buena salud y desde luego que duren mucho tiempo con vida. Así que el tema que hoy vamos a tratar es muy importante para ti, pero sobre todo para esos peludos que tienes en tu casa. Porque si tienes un cachorrito, ¿qué tan probable es de que pueda enfermarse si no le aplicas las vacunas? O si tienes un perrito o un gatito que ya son grandes, que ya son viejitos, ¿es importante que lo vacunes? Claro. Esas son otras cuestiones que vamos a ver también en compañía del doctor David. ¿Cómo podemos proteger a nuestra mascota? Pero también sabías que protegiendo a tu mascota te proteges a ti y también proteges a tu comunidad. Bueno, pues eso también lo vamos a ver el día de hoy. Así que bienvenidos a Entre Vets y Peludos. Soy Abigail Cacho, médico veterinario, y arrancamos con este episodio de vacunación en perros. Doctor, cuéntanos, ¿qué enfermedades se pueden prevenir con la vacunación? Realmente son muchas las enfermedades y partiendo del calendario de vacunación habitual que se utiliza en perros, eh, las más importantes y con las que empezamos siempre es parvovirus, después sigue distemper o moquillo canino, está parainfluenza, está adenovirus, está rabia, está leptospira, o sea, son varias las enfermedades. Hay algunas otras que platicaremos a posteriori, pero hay otras enfermedades también que se pueden considerar como por ejemplo lo es bordetela. ¿Ok? Bordetela es otra enfermedad que es particularmente para problemas respiratorios. Así es, dijiste enfermedades que luego escuchamos mucho, pero que no le damos la importancia. Dijiste parvovirus y dijiste moquillo, entre otras, pero son de las principales enfermedades que pueden llegar perritos a los consultorios, justamente perritos que no están vacunados, Ajá. principalmente. Porque perritos que están vacunados es muy poco probable que se puedan enfermar.
Y ahorita nos vas a ir diciendo en qué consiste o por qué suceden esas enfermedades en esos perritos. Pero, ¿a qué edad se debe de iniciar el calendario de vacunación en un cachorro? Es que esta realmente es una de las preguntas y una de las mayores a veces falencias en las que caemos tanto veterinarios como tutores. Realmente el momento ideal es a partir de la octava semana. Entonces, realmente es a partir de la octava semana cuando deberíamos comenzar su calendario de vacunación. Es cierto que algunas vacunas están diseñadas, particularmente una, para que se aplique un poco antes cuando tenemos una probabilidad de que este cachorro pues, se llegue a enfermar, pero lo ideal es que sea a partir de la octava semana. Y tal vez, ahondando un poco más en eso, quiero sacar como de aprovechar para hay 2 situaciones que a veces vemos en la clínica diaria, es, por ejemplo, cuando adoptan, cachorros que aplican vacuna de leptospira, por ejemplo, a edades muy tempranas, ¿ok? A partir de la octava semana. Y comienzan incluso calendarios de vacunación a partir de la octava semana. Entonces, eso es algo que no debe realizarse, ¿ok? Lo mismo la vacunación antirrábica. Sabemos que la prioridad vacunal en perros, pues, es la de rabia. O sea, es tal vez la más dentro de las más importantes por una cuestión de salud pública. Pero muchas veces comenzamos a partir de la octava semana porque es como de, no importa la edad, vacúnenlo contra la antirrábica. Y hay que también ser cuidadosos, ¿no? Vacuna de rabia, por ejemplo, es a partir de la semana 12 a 16. Entonces, esa es la vacuna que debe considerarse hasta después. Pero insisto, dándole respuesta muy puntual a esto, el calendario de vacunación debe comenzar en perros a partir de la octava semana. Ese es el momento óptimo. Okey. ¿Y por qué a partir de esa semana debe de ser la vacunación? Bueno, esta es una pregunta tal vez un poco más técnica, pero a ver si logro explicarla de la mejor forma. En el momento en el que los cachorros nacen y que eh, la mamá comienza a darles lo que conocemos como el calostro, que es la primera leche materna, a partir de esas primeras 12 y máximo en algunos casos hasta las primeras 24 horas de nacidos y que toman esa leche, los cachorros absorben la mayor cantidad de anticuerpos que la mamá le está pasando y los absorben por esa vía a través de la leche materna. Por eso la importancia de la primera lactación. En ese calostro o en esa primera leche, como viene un montón de anticuerpos o de sustancias que van a proteger a este cachorro durante su desarrollo, eh, estos mismos anticuerpos en algunas ocasiones, bueno, no en algunas, en muchas ocasiones son las que realmente se van a contraponer con la vacunación. Entonces se encuentran los niveles más altos durante las primeras semanas de vida. Y a partir de la octava semana es que comienza a caer. Entonces, realmente lo que se busca o lo que nosotros como veterinarios con el calendario de vacunación buscamos es encontrar esa ventana de oportunidad para que cuando apliquemos una vacuna, que ojalá sea obviamente una vacuna adecuada, se cubra ese momento o se aproveche más bien esa ventana de oportunidad, entre en ese momento la vacuna, genere el efecto inmunoestimulante, que es lo que buscamos, de que el sistema inmune agarre esa memoria y lo proteja a este cachorro contra la enfermedad. Y las revacunaciones siguientes lo que buscan es precisamente, si tal vez ahí todavía la octava semana tenía anticuerpos maternos, que fueron los que le pasó a la mamá, y se contrapone con la vacuna que se aplicó la octava semana, entonces la siguiente vacuna que se aplicaría normalmente a partir de la tercera, cuarta semana después de esa vacuna, eh, lo que busca es igual, hay otra ventana de oportunidad, apliquémosla ahí. Siguiente Así es. vacuna, hay otra ventana de oportunidad, apliquémosla ahí. De tal forma de que logremos aplicar, aunque sea una sola vacuna, en ese momento donde los anticuerpos maternos están bajando. Que se ha visto y se sabe de que, al menos para el caso de los perros, es a partir de la semana 16. O sea, la vacuna tal vez de las más importantes, a partir obviamente de la que se comienza a partir de la octava semana, pero entre las más importantes es a partir de la semana 16. ¿Ok? O sea, que se aplique su última vacuna en la semana 16. Hay ahorita algo particular, si me lo permite, de mencionar, es que la nueva guía que salió de vacunación por parte de la Asociación Mundial de Medicina de Perros y Gatos, eh, ellos determinaron de que hay una nueva recomendación y realizar una revacunación después de la semana 16 a los 6 meses, que es la semana 26 más o menos. Eh, Porque se ha visto que hay perros, muy particular, pero hay ciertos pacientes que desafortunadamente los anticuerpos maternos se encuentran después de la semana 16. Quiere decir que esa última vacunita, la semana 16, tal vez no se captó como debía captarse. Y entonces ese cachorro, desafortunadamente, pues queda desprotegido. Entonces, lo ideal es que se aplique después, en dado caso, un refuerzo
a los 6 meses para cubrir esa ventana de oportunidad. E insisto, no es tanto la cantidad de vacunas, es en qué momento se aplica la vacuna, Así ¿vale? es. Oye, y ahorita nos diste puntos y muy importantes. Por ejemplo, hay gente que llega a los consultorios y que cree que con una sola vacuna su perrito va a quedar protegido, inmunizado para muchas enfermedades y para toda la vida, prácticamente. Y ahorita nos estuviste diciendo que es una serie de revacunaciones que se tienen que hacer, Ujú. y nos explicaste también la importancia de estas revacunaciones. Y nos dijiste algo también que a lo mejor para muchas personas es nuevo, que a los 6 meses de preferencia había que revacunar. No en todos los casos ha sucedido, pero es la recomendación que se está dando ahora, ¿no? Así es. Oye, y cuéntanos, ¿qué pasa si por alguna situación un cachorrito se enferma y llega a los consultorios a los consultorios o a cualquier lugar, con el médico, el tutor, y quiere que vacunemos a ese perrito que está enfermo para prevenir, según ellos, alguna Ujú. enfermedad? ¿Te ha llegado a suceder eso? Sí, un montón. Y es que esto realmente es algo muy habitual. Que aquí hay que partir en una aclaración y es una parte importante dentro de nuestra función como médicos veterinarios es lograr hacer o educarles a los tutores, porque realmente los que estudiamos de esto pues fuimos nosotros. Y es nuestra responsabilidad externar de una manera más entendible esto y precisamente este tipo de espacios es lo que favorecen. Una de nuestras funciones como veterinarios es precisamente que los tutores entiendan un poco de que no es una cuestión solamente comercial, ¿ok? Sino que se tiene que vacunar. Pero aquí aclarando y enfocándome más a esta pregunta, parte de las situaciones que se han visto es precisamente como de, pues si una vacuna protege para una enfermedad, cuando el paciente ya tiene la enfermedad, pues tal vez le ayude. Entre comillas, esa sería como una lógica. En casos muy particulares, esa lógica aplica, en casos muy particulares, ¿vale? Pero de manera general, lo ideal es, bueno, lo ideal no, lo correcto es no vacunar nunca a un paciente que está enfermo. Y no solo por la enfermedad, por ejemplo, si es parvovirus o es distemper, no es solamente no vacunar parvovirus ni distemper, es ninguna vacuna. Porque precisamente lo que buscamos es de que el sistema inmune esté al 100 para que cuando lo vacunemos, pues genere el efecto que buscamos, que es de prevención. Si tal vez este paciente ya está enfermito y pues igual, en el caso de parvovirus, se inmunodeprimen y los hace susceptibles de cualquier otra enfermedad, y vacunamos cualquier otra, aplicamos cualquier otra vacuna, sea parvovirus, sea distemper, o lo que sea, aparte le estamos poniendo más cargas a ese sistema inmune que de por sí ya está comprometido. Entonces lo que estamos favoreciendo es obviamente que el paciente o empeore en su condición o que quede más susceptible a cualquier otra enfermedad. Entonces, no, la primera aclaración es no debe vacunarse ningún paciente que no esté en la condición de salud óptima. Así es, entonces primero se tendría que atender esa cuestión de salud que tiene y posteriormente ya el médico les dirá cuál es el momento óptimo para Así aplicar es. su vacunación. Oye, y otra cosa también que luego la gente desconoce es de que a lo mejor se le quieren sacar a su perrito a la calle, al parque, a donde sea, pero su perrito, pues todavía no tiene su cuadro de vacunación completo. Aparentemente, a lo mejor el perrito está sano, el cachorrito que yo quiero sacar, y lo voy a llevar al parque, supongamos. Lo voy a llevar al parque y en ese parque normalmente pues no van perros enfermos. ¿Sucede algo con ese perrito que yo voy a sacar hacia la calle que todavía no está protegido? Aquí hablamos realmente de la probabilidad o la oportunidad que tiene esta enfermedad de desarrollarse. ¿Ok? Y aquí quiero tal vez remarcar también otra cosa que es importante, que no tiene mucho que ver con las vacunas, pero que la vacuna realmente hace o tiene que ver en esto, y es el desarrollo de los cachorros, ¿ok? Y ahorita regreso nuevamente a la pregunta, pero creo que da mucho pie a esto en cuanto a que lo primero es de que durante el calendario de vacunación, nosotros, hablo como veterinario, muchas veces profesamos como de deberíamos aislar a ese cachorro hasta que complete su calendario de vacunación, que en este caso, por ejemplo, lo que platicábamos anteriormente, pues es hasta la semana 16. Entonces, eso entre comillas es cierto, pero es muy entre comillas, porque realmente es el periodo de mayor desarrollo del cachorro. Es el momento donde
tal vez estos huskies que están así como muy ansiosos y que ven otros perros y que se alteran, o los schnauzer que se la pasan ladrándole. Bueno, muchos de esos pacientes se ha visto que desafortunadamente es porque durante ese calendario de vacunación lo que nosotros hicimos fue algo muy similar como por ejemplo como el COVID. Hacemos que estos cachorros vivan exactamente en este hacinamiento. Entonces, ellos están así como metidos en su casa, claro, se vuelven muy, se adhieren muy bien al vínculo familiar, es decir, se vuelven eh, ahora sí una parte muy integral de la familia, pero desafortunadamente coartamos también el hecho de que socialicen, que eso lo vimos también en los niños con COVID, ¿vale? Entonces, quiero solamente hacer una aclaración en cuanto a eso. Es cierto que el calendario de vacunación es elemental y que el cachorro no debería tener un contacto tan marcado con otros pacientes, con otros perritos, ¿vale? Pero volviendo entonces a la pregunta, eh, lo ideal es que estos cachorros que están durante el calendario de vacunación, que de preferencia sí socialicen, que sí salgan, pero ojo, o que sean cachorros que sabemos que están muy bien cuidados y que están bajo calendario de vacunación y que no los sacamos a parques muy concurridos donde hay posibilidades de enfermedades y demás, o que entonces tratemos de que las personas, por ejemplo, que lleguen a casa, que se vinculen con este cachorro y que interactúen un poco más, que socialicen un poco más precisamente para favorecer ese desarrollo. O que tal vez lo saquemos al parque. Tan solo que lo que no necesitamos es evitar el contacto directo con el medio ambiente. Es decir, que yo lo llevo a mi cachorro porque está en calendario de vacunación, lo llevo alzado y yo puedo llevarlo al parque. Pero lo que no debería hacer es meterlo a jugar con un montón de cachorros que llegan ahí que no sabemos si sus tutores los han cuidado y les han vacunado de manera adecuada. Pero este hecho de llevarlo aquí cargado y llevarlo, ¿ok? Favorece que él precisamente esté visualmente observando de, oye, hay más cachorros en el mundo. Claro. Entonces no soy yo el único que estoy en mi casa y soy yo la única especie ahí dentro de ese hogar, ¿vale? Entonces eso es algo importante. Y tal vez por último, sí ser cuidadoso de que estos cachorros, cuando a veces los sacamos a calle, que no están en calendario de vacunación, que están durante el calendario de vacunación y que están susceptibles, porque no quiero que perdamos de vista eso, están susceptibles. Es que ya tal vez tiene 2 vacunas. Sí, pero hablamos de la ventana de oportunidad, ¿ok? Entonces, si son susceptibles, pueden salir, pero siguen siendo susceptibles. Entonces, si lo llevo cargado y lo típico que pasan es que, no sé, van a una plaza comercial y ven otro cachorrito y dicen, ah, mira qué lindo, hay que se saluden. Entonces Ujú. dejan que se contacten con el otro cachorro y entonces empiezan a tocarse las naricitas, los bajan al suelo, empiezan a comer pasto tal vez, a olerse un montón y bueno, eso es lo ideal que hay que evitarlo. ¿Ok? Esos contactos como tan directos, ¿ok? Pero eso no exime el que se pueda sacar. Claro. Fíjate que tocas un punto importante. En un episodio que tuvimos con una entrenadora canina, justo nos decía ese punto también, que a los perritos en esa edad en la que todo el mundo no quiere sacarlo, es la etapa en la que ellos empiezan a sociabilizar. Entonces, era importante, nos decía, que sacáramos esos perritos, pero justo las recomendaciones que nos diste. Aquí cargadito, que no anduviera en el pasto, conviviendo con otros perros, para que aprendan es a lo que nos decías, hay otros perros, a ladrarles, a estar ahí, a convivir, desde esa temprana edad. Entonces, no los vamos a tener en una cápsula en la casa, guardados que no salgan para nada, pero sí tener nuestras precauciones, ¿verdad? Cuando los Así es. sacamos. Y cuéntanos también, cuando aplicamos una vacuna, ¿pueden tener perritos alguna situación de salud como una reacción a esa vacuna? Normalmente, ¿cuáles serían como las más típicas que podemos tener en ese tipo de reacciones? Y también si nos explicas si todos los perritos son susceptibles a este tipo de reacciones. Todos los pacientes que se vacunen tienen el potencial de desarrollar una reacción alérgica, porque después de todo se está aplicando pues un biológico, un algo externo, sea modificado, sea muerto, lo que sea, pero es un algo que se está administrando dentro del organismo. ¿Ok? Entonces hay que partir de ahí. Y este algo, el sistema inmune tiene que responder de alguna forma, ¿vale? Es decir, todas las vacunas tienen el potencial de generarnos una reacción alérgica o alguna reacción, llamémoslo, o un efecto secundario, por así decirlo, sin tampoco escandalizarnos de que es algo severo, lesivo, pero un efecto secundario, sí, sí, todas, ¿ok? Todos los pacientes y todas las vacunas tienen el potencial de generarlo. Lo que hay que entender también es que al día de hoy, con el montón de procesos biotecnológicos que se tienen, las reacciones alérgicas son muy pocas.
O sea, estamos hablando, y esto también depende porque depende de cada enfermedad y cada vacuna, pero hicieron un estudio en Estados Unidos hace ya unos años donde aplicaron 3 vacunas en el mismo momento a cachorros y evaluaron a ver cuántos desarrollaban realmente reacciones alérgicas. Y les voy a decir un porcentaje, pero insisto, quiero que seamos muy cuidadosos en la interpretación de esto. Entonces, fueron en total, si mal no estoy, 6,000 pacientes a los que realizaron este proceso, eh, de los cuales más o menos el 38% sí desarrolló reacciones secundarias, efectos secundarios. Pero ahora, quiero remarcar esto. Aquí hablamos con efectos secundarios, porque no estamos hablando de que desafortunadamente fallecieron. Estamos hablando de efectos secundarios sencillamente de que había un paciente que, no sé, le dolía un poquitito ese día el punto de aplicación, que tal vez ese día desarrolló un poquito de fiebre, que tal vez ese día lo notaron que estaba como más adormilado y estaba un poco más quitito en la casa. Y claro, se presentó, entra dentro de ese porcentaje. Pero, por ejemplo, otro estudio en Francia estableció que más o menos el porcentaje de reacciones del 0,12%, ¿ok? Por cada 10,000. Entonces, realmente es, perdón, el 0,12 pacientes por cada 10,000. Entonces, realmente es muy poco. O sea, realmente es muy poco. ¿Cuáles? Que es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las reacciones que muchas veces podemos llegar a notar en un calendario de vacunación? Algunas ya las mencionaba. La principal y la más clara es precisamente algo de molestia en el punto de aplicación, como toda vacuna, porque después de todo es un trauma que se genera, ¿ok? Es una punción. Si bien es cierto que también esto es una recomendación, el hecho de, por ejemplo, utilizar agujas de un calibre más pequeñito previene esto. O sea, el trauma o esta molestia, llamémoslo así, de la aplicación, se ha visto que se reduce con las agujas más pequeñitas. Entonces, es una recomendación. Entonces, esto es como para quitar ese porcentaje de efectos secundarios. Entonces, se puede hacer. Entonces, es el dolor en el punto de aplicación, que se presenta algo de enrojecimiento. Hay pacientes en los cuales se le puede llegar a caer el pelito. Insisto, esto es como cuando leemos el inserto de cualquier medicamento, trae un montón de cosas que nos puede pasar hasta, no sé, de morirnos de un infarto. Los porcentajes son mínimos. Nada más que es de un montón de población. En una persona se presentó esto. Claro, Entonces, pero hay que ponerlo. claro, hay que ponerlo, porque es parte del compromiso de la ética que se tiene Claro. dentro de la investigación. Pero realmente son reacciones muy poco vistas. Y siguiendo en este orden de ideas, entonces les decía, en el punto de aplicación, las molestias. Tal vez lo más notorio a veces es que nos digan, es que lo vi como un poco más triste el día de la aplicación de la vacuna. Y eso pasa habitualmente con otras vacunas, por ejemplo, con leptospira y con rabia, tiende a generar estos efectos. Algo importante, aún más raro, pero se puede presentar, que son las reacciones anafilácticas. Y es que el paciente precisamente tiende a hincharse un poco más, de que lo notan que tiene la respiración un poco más dificultosa, de que está respirando por la boca, de cuando respiran hacen un sonido muy marcado, como, vamos, como si fuese una respiración que a veces vemos mucho en los pogo, en los bulldog, pero la vemos tal vez, no sé, es en un pastor alemán, en un chihuahueño. Y sabemos que eso no es normal, ese tipo de respiraciones. Y obviamente eso sí es una condición crítica que puede comprometer la vida de los pacientes, ¿vale? Pero de manera general son muy pocas y esas son como las reacciones más habituales. Entonces, un pequeño dolorcito donde aplicaron la vacunación es considerado como normal también. Lo que nos decías también, que estuvieran un poquito con más sueño, que suba la temperatura un poquito, Ajá, son como de las cosas normales. Pero si se empieza a hinchar, si le vemos una respiración agitada, como nos claro. dijiste, inmediatamente hay que ir al Sí, médico veterinario. sí, o sea, Eso no hay que esperar. claro, porque es que aparte, yo a veces les digo a los tutores que lo que ustedes visualmente les parece como, oye, es que esto me preocupa. No O anda sea, bien. por ejemplo, cuando lo ven que tiene la cara hinchada, Ujú. es como de, es que visualmente se ve mal. Aunque el perrito esté moviendo la cola y esté maravilloso, es como se ve mal. Digámoslo así que, aunque no sea eso, pero estéticamente se ve mal. ¿Ok? Entonces eso es como tiene que llevarlo. Entonces, ese Claro. tipo de cosas. O, por ejemplo, que aplicamos una vacuna y tal vez este cachorro ese día estaba triste. Bueno, no lo llamamos triste, está adormilado, está más tranquilo. Pero ya lleva el segundo día y sigue triste y tal vez no quiere comer muy bien. Ahí la cosa cambia. Ujú. ¿Ok? O sea, no quiero que por pensar en que es probable que pasen efectos secundarios, nosotros como tutores nos esperamos como de, ya va una semana sin comer y es normal. Sí, no. Entonces, hay que ser cuidadosos, ¿no? Máximo, si se establece que máximo son 72 horas o 3 días lo habitual para presentar este tipo de reacciones. Pero tampoco quiere decir que nos esperemos 3 días, por ejemplo, si este cachorro no quiere comer.
¿ok? Si no quiere comer ese día y al día siguiente, es que deben llevarlo. Pero, por ejemplo, esto de la hinchazón también es una de las condiciones. Tiene dificultad para respirar, es una indicación. Que lo vemos que se le hinchó de una manera importante el lugar de aplicación, es necesario llevarlo. Que tal vez cuando caminas, dependiendo del lugar donde lo aplicaron, que nota algo de molestia importante y que cojea incluso, hay que llevarlo, porque algo pasó. Entonces, para estar alertas cuando se aplica una vacunación para los cachorros. Y eso no significa, o no estamos diciendo que no hay que llevarlos a vacunación porque van a tener reacción, Claro, ¿no? Es como nosotros, nos ponen una vacuna y nos duele o se nos sube un poco la temperatura, pero finalmente nuestro cuerpo está reaccionando a ese agente externo. ¿y qué es lo que queremos, no? Exactamente, entonces hay que llevar a los perritos a vacunación. Y a veces, te decía hace un rato también que a veces podemos creer que, pues ya terminamos la cartilla de vacunación y me olvido de las vacunas para siempre de mi cachorro. Y en un inicio nos decías que hay que vacunar también a los perritos adultos. Ujú. Cuéntanos por qué es importante también esa revacunación cuando nuestros perros ya son adultos. Es que esto es una pregunta muy, muy interesante y aparte, porque nosotros como médicos también hemos errado un poco en ello, porque también tenemos una cultura nosotros como veterinarios de decir, pues ya está viejito, pues ya no lo vacunemos. Pero al contrario, hay un término que está entrando con relativa fuerza en la comunidad veterinaria y es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia precisamente habla de esta pérdida en la capacidad del sistema inmune para estarse defendiendo, pues porque esto lo vemos, las personas viejitas y los cachorros, los perritos viejitos, eh, pues vemos que son más susceptibles para presentar enfermedades, ¿vale? Y se ha visto que realmente, y porque insisto, esto lo comparamos mucho en humana y en veterinaria y decimos, oye, pero si los viejitos se enferman mucho más, también lo vemos en los perritos viejitos. Entonces, y es precisamente porque su sistema inmune está en ese momento pues cayendo. Y como un organismo biológico normal, pues tenemos que ir bajando poco a poco en esa capacidad. Entonces, y el comentario va porque, producto de esta inmunosenescencia, lo que buscamos es de que mantengamos ese sistema inmune activo. Entonces, insisto, la inmunosenescencia es esa depresión fisiológica, por así decirlo, normal o natural, producto de la edad. O sea, que el sistema inmune va cada vez siendo menos eficiente, ¿vale? Entonces, eso es la inmunosenescencia. Y producto de que va cayendo paulatinamente esa capacidad del sistema inmune, lo que buscamos con una revacunación, incluso ahorita se postula de que realmente la vacunación en viejitos debería ser más frecuente, cosa contraria a lo que pensábamos. ¿Ok? Entonces, no, al contrario, lo que ahora se indica es que más bien en los adultos, ¿ok? O sea, una vez se completa el calendario de vacunación, se hace la revacunación, por ejemplo, de preferencia a los 6 meses o a los 12 meses. Muchas vacunas permiten realizar vacunaciones cada 3 años. Pero a partir de una edad adulta mayor, que dependiendo de las razas, pero pongamos un promedio más o menos de 10 años, a partir de ahí lo ideal es que se vacunase cada año a estos pacientes. A veces también otra duda es, mi perro no sale a la calle, mi Ujú. perro es de casa o vive en un departamento y pues yo creo que ya no hay que vacunar. ¿Es cierto esto? Entendemos muy bien eso y tendría su lógica, pero nosotros salimos, ¿ok? Nosotros como tutores salimos. Entonces, a la larga, yo estoy saliendo, yo piso el suelo. No es como que tengamos una rutina de nos cambiamos los zapatos y los dejamos afuera, ¿ok? Entonces, nosotros entramos, tal vez por accidente pisamos heces o fuimos a un parque o contactamos con otros cachorros o a veces, por ejemplo, nosotros los veterinarios que somos también tutores, es como de, pues yo ahorita estuve tocando pacientes, ¿ok? Y entonces tal vez en mi uniforme traía la enfermedad. Entonces lo ideal es que siempre, aunque nuestras mascotas estén dentro de casa, ¿ok? Que se vacune, aunque me digan, es que es un chihuahueño, un Yorkshire que vive en un piso décimo y nunca toca el suelo, yo lo alzo siempre y cuando sale, sale en mi bolsa y demás. Y lo entiendo, está bien, pero alguien lo toca. O el tutor sale y toca el suelo, toca el pasto, toca algo más. ¿Ok? O a otros perritos, porque Otros nos da perritos. también el acariciar a los perritos cuando nos los Exactamente. encontramos en la calle. O por ejemplo, pasa mucho de que hay muchos tutores que dicen, no, mi perro nunca sale, pero me gusta darles de comer a otros perritos afuera. Y qué bueno, de verdad, me agrada mucho que hagan eso, es algo muy bonito. Pero también deben estar conscientes de que esos perritos en situación de calle, pues pueden
o es altamente probable que tengan también una Claro. enfermedad. Ujú. Y entonces ya le dimos de comer, pero lo juro que no lo toqué. Pero se me pasó por aquí y, por ejemplo, distemper canino, moquillo canino. Entonces, o parvovirus, que es la más fácil, ¿ok? Y que es realmente uno de los virus más resistentes que tenemos en medicina veterinaria. Entonces, se me pasa por aquí, tengo un poquito de heces, de secreción, y pero no lo toqué. Con mis manos no lo toqué, pero con mi ropa sí lo toqué. Claro. Y Ujú. entonces entro a casa y, pues, oh sorpresa, actué como un vector, bueno, como un fómite, como lo transporté, ¿ok? Entonces, realmente ya transporté la enfermedad y, pues, no lo vacuné porque no lo sacaba. Sí, pero es que tú llevaste la enfermedad a la casa. Entonces, ahí es algo importante. Claro. Tal vez lo que sí hay que remarcar un poco en esto es que en este tipo de cachorros, por ejemplo, lo que se puede hacer es que sí se complete su calendario de vacunación y que tal vez entonces no sea como tan frecuente la vacunación, que es lo que he comentado ahorita. Por ejemplo, estos cachorros, digo, bueno, estos adultos ya que no salen, van tal vez a hacer las vacunaciones cada 3 años. O sea, eso es válido. Se sabe que en el caso de distemper, en el caso de adenovirus y en el caso de parvovirus, la vacunación que se realiza dura 3 años. Lo que pasa es que comercialmente pues vienen asociadas a otras enfermedades que no nos dan ese tiempo. O sea, lo ideal, lo habitual es que se vacune cada año, ¿no? Pero hay vacunas o enfermedades más bien. Hay enfermedades que nos permiten realizar la vacunación cada 3 años. Entonces, este Yorkshire del 10.º piso o que no toca el suelo, tal vez podemos considerar hacer ese tipo de vacunación. Pero como dices, más vale prevenir que Siempre. lamentar. Entonces, hay que cuidar a esos perritos también. Y hablando de cuidar a esos perritos también, decíamos en un inicio que proteger a nuestros perritos también era protegernos a Mm, nosotros. Y hay enfermedades que están relacionadas con la salud pública y que hay enfermedades que nos pueden transmitir esos perritos a nosotros. ¿Qué relación existe entre la vacunación y una sola salud? Retomo un poco este término de One Health o una sola salud, que es un movimiento muy interesante, muy bonito realmente, porque es la interacción o el unir fuerzas, yo lo llamo. Es el unir fuerzas entre el área médica humana, las cuestiones medioambientales, biología, agronomía, la cuestión, por ejemplo, alimentaria, de cuidado de aguas, de todo esto, y la cuestión de salud animal. Esto es una sola salud. Es decir, la interacción entre estos tres medios. Partiendo de esto, sabemos de que existe una relación muy estrecha entre estos tres medios y por eso es el movimiento de una sola salud. Y particularmente lo vimos durante el COVID. ¿Ok? Durante el COVID vimos esto, de que estuvimos transgrediendo esa barrera que existía y producto de que nos olvidamos de que, bueno, personas son solamente personas y no interactúan con nada. Y es como de si fuésemos un individuo aislado del medio y que no podemos adquirir enfermedades externas. Y eso, eh, COVID literal, con una patada nos dijo, a ver, ubiquémonos muy bien, porque somos parte de este mundo e interactuamos todos de manera, interactuamos al unísono todos. Entonces, partiendo de esto, hay dos enfermedades de salud pública y que las tenemos y que incluso lo hemos visto en noticias, y estas dos particularmente es rabia y leptospira. Rabia y leptospira, rabia afortunadamente porque es una cuestión más, también es una cuestión legal, aparte de salud pública, es una vacuna de aplicación obligatoria, ¿ok? Incluso para viajes y demás se exige. Pero quiero tal vez remarcar un poco más es leptospira, porque leptospira es una enfermedad a veces como abandonada porque es como, bueno, leptospira tal vez es una enfermedad que está allá en el rancho, que solamente los perros que viven aislados de la sociedad y eso, y por allá existe, y no es cierto. Entonces, el hecho de que consideremos realizar un calendario de vacunación adecuado, particularmente contra leptospira y contra rabia, incluyendo lo demás, pero enfocándome en esta pregunta que es más una cuestión de salud pública, rabia y leptospira pues son enfermedades mortales. ¿Ok? Para personas y para los perros y para las otras especies a los que los ataca. Entonces, es elemental. Y algo que también es importante, y este concepto lo conocimos muy bien precisamente durante la pandemia, que es la inmunidad de rebaño, que está en discusión y esto, pero vamos, se sabe o se ha visto de que realmente tiene un efecto a nivel de masas. Es decir, el hecho de que nosotros realicemos una vacunación muy extensiva, particularmente contra rabia y contra leptospira,
el hecho de que muchos pacientes o muchos cachorros o muchos perros adultos estén protegidos contra este tipo de enfermedades evita o reduce mucho la tasa de la enfermedad, no solo porque estos chaparros ya estén vacunados, sino porque obviamente como yo ya estoy vacunado, ya no replico o no genero, no desarrollo la enfermedad. Luego, si tengo un contacto con un cachorro o un paciente adulto que no tiene la vacunación, como yo no lo puedo reproducir, pues no se la puedo pasar, a pesar de que yo ya tuve contacto con ella. Y de esa forma, si este cachorro tuvo el contacto con, con un perro que tuvo, que tuvo contacto con la enfermedad, ¿ok? Pero que no la desarrolló porque tenía vacunación, si este cachorro tenía contacto con su familia, si este cachorro estaba en un medio ambiente más relacionado, pues obviamente ahí ya se corta el ciclo, porque entonces ya no se lo va a pasar a su familia, ¿vale? Y aquí estamos de acuerdo de que la relación, el vínculo entre estos chaparros y la familia cada vez va siendo más estrecho. Entonces, por ejemplo, un dato importante, el leptospira se transmite a través de la orina. Es muy fácil que haya una manchita en el sofá o en la cama o en un juguete de los niños. Y a veces se nos olvida ese tipo de detalles. Ahora, tampoco quiero como que, es que los perros nos enferman. No, oye, no. Nosotros también les pasamos enfermedades, ¿no? Hay que hacer como esa aclaración. Esto es algo que somos organismos vivos, pero insisto, la vacunación precisamente permite que estos límites puedan limarse un poco. Y más porque estamos en un momento cultural donde estos chaparros han entrado con mucha fuerza porque están cubriendo espacios que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, partiendo de eso, es bueno que consideremos esto de la vacunación por una cuestión de salud pública. E insisto, la recomendación es que sin importar si sale o no sale, si interactúan mucho o no interactúan, que si la raza, que si es un perro que es de la calle y que lo adopté y que él ya está sumamente protegido porque se crió en la calle, no importa. La vacunación es elemental. Y que lo vean no solamente por ese paciente o por este cachorro, ¿vale? Véanlo por ustedes, por nosotros, por todo el movimiento de una salud, sola salud, que es como parte de lo que estamos tratando de favorecer nosotros. Así es, porque muy bien dijiste, estamos relacionados todos, el ambiente, los humanos, los animales. Y si ese vínculo que tenemos con los animales, en este caso con los perros, con los gatos, de lo que trata este podcast, se ha hecho más estrecha esa relación, hay que cuidarlos a ellos para cuidarnos a Así nosotros, es. pero también cuidarnos a nosotros para cuidarlos a ellos. Entonces, todo está relacionado y como bien dijiste, el COVID nos vino a recordar que no somos entes separados. Todos somos unidos y vivimos en este mismo planeta. Así es. Oye, Doc, y cuéntanos también, ¿qué información nos debería de dar nuestro médico veterinario cuando va a aplicar una vacuna con un perrito? Supongamos que es la primera ocasión en la que nosotros estamos llevando nuestro cachorrito a ese consultorio médico y que antes de que aplique la vacuna ese médico veterinario, ¿qué nos tendría que decir? ¿O qué tendríamos nosotros que preguntarle a él? Porque a lo mejor el médico en ese momento nos empieza a decir cosas, pero yo me acuerdo que tenía esta inquietud. ¿Qué puede ser? Bien, la respuesta es muy amplia, porque si partimos en cuanto a que en una de las preguntas decía, nuestra función como médicos veterinarios es culturizar a las personas sobre los cuidados. Entonces, ¿qué debemos nosotros como veterinarios decirles al momento de una consulta para vacunación? Lo primero es que no es, aquí tengo a mi perrito, saco del cajón una jeringa, saco del refrigerador la vacuna, lo aplico y, señora, Ya se váyanse. puede ir. ¿Ok? Ya cumplí con mi función. No, o sea, porque esto, insisto, eso es una situación que a veces se ve muy frecuentemente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, se tiene que revisar a estos cachorros. O sea, el examen físico nunca va a suplir ninguna prueba. Entonces, el examen físico siempre va a ser la clave. Si el veterinario tal vez detecta que es que, no sé, le encontré una bolita, es que, bueno, antes que eso, me voy un poquitito más atrás, antes del examen físico, la historia clínica. Es preguntar. Entonces, y se sabe de que el 70 o el 80% de la consulta es esa historia clínica. Entonces, insisto, aunque venga, doctor, mi perrito pues está sano y vengo a que lo vacunen, ¿ok? Es lo primero antes de tocar a estos cachorros es hablar con ellos,
con los tutores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo está defecando? ¿Defeca pastoso? ¿Tiene un poquito de diarreíta? Te voy a interrumpir un poquito porque me acordé ahorita y es importante. Es importante que se los cuente. Hace unos episodios un médico Ajá. decía, es que me gusta el chisme. Y decía, yo le pregunto de todo a mis pacientes. Justo lo que estás diciendo. No es que nos guste el chisme, simplemente tenemos que investigar de nuestro paciente. Ahora sí, te dejo, doctor. Es que es eso. Tal vez está mal interpretado este término del chisme, pero literal es eso. Es conversar, Claro, es conversar. La clave más importante de una consulta, sea para vacunación o no, es chismear un poco, es ahondar un poco, ¿vale? Y es preguntarle, ¿de vez en cuando le das comida de casa? Sí, no. Nos acaba de pasar ¿ha comido algo distinto este chaparro? No, nada, doctor, nada. Él come lo normal. Sus croquetas, de vez en cuando su barbacoa, de vez en cuando sus... Y es como de, a ver, no, espérate. Porque a veces normalizamos ciertos claro. comportamientos, ¿vale? Entonces, este chisme es necesario, porque es cuando vamos detectando cosas. Y recordar, la clave es siempre que seamos lo más honestos por el bien de todos, ¿no? Porque si empezamos a ocultar porque el veterinario me va a decir algo, Me porque va a le di, me va a regañar. regañar. Y es como, no, necesito que tengan la confianza, porque, insisto, esa es nuestra función. Claro, es ¿Ok? información muy valiosa que nos puede dar el tutor. Claro, exactamente. Entonces, lo primero es eso, es platicar. ¿Qué tiene, qué come, cómo lo ha visto? ¿Come pasto? Ay, doctor, lo he visto que defecó un pastito por ahí. Es como de, doctor, es que la verdad tiene el abdomen lo siento, lo noto muy distendido. Entonces, ese tipo de detalles son importantes. Entonces, lo primero realmente que tenemos que hacer es platicar. A partir de ahí, ya viene la exploración, ¿ok? Dependiendo de lo que nos platicaron. Ah, es que tiene la pancita distendida. Bueno, pues, ¿qué tenemos que revisar? ¿Ok? Cómo está defecando, qué está comiendo, si es que tiene un montón de líquido en el abdomen, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, dentro de las osas intestinales, o sea, eso es lo que tenemos que ir viendo. Hacemos un examen y si todo va bien, entonces, dependiendo de los hallazgos, se considerará o no se considerará el calendario de vacunación. Pero algo también importante, y sé que la plática va dirigida hacia vacunación, pero a veces se nos olvida la desparasitación, ¿no? Entonces, eh, muchas ocasiones vamos con el veterinario porque queremos que se le aplique ya la vacuna y, por ejemplo, parvovirus. Es como de, escuché que hay ahorita temporada de parvovirus. ¿Ok? Y es como de, quiero que lo vacunen con parvovirus. Ah, está bien, sin problema. Ah, bueno, y lo acabo de comprar, me lo acaban de regalar. Y es un cachorro, no sé, de 8 semanas. Y es como de, sí, sin problemas. Entonces se nos haría fácil nosotros vacunarlo, ¿vale? Pero hay que hacer un pequeño freno ahí y decir, a ver, ¿y ya está desparasitado? No, no está desparasitado. Entonces creo que hay que empezar por el comienzo. Y empezar por este comienzo, pues es precisamente la desparasitación, ¿no? Entonces que no se nos olvide. Hay que hacer primero una desparasitación y posteriormente ahí sí a realizar el calendario de vacunación, ¿vale? Y es esto, todas las dudas que sucedan durante la consulta o pues durante la vacunación deben quedar resueltas. Deben quedar resueltas. Y recordar de que el momento en que ustedes van a vacunar, que el término correcto es inmunizar, pero a veces es como un poco rimbombante. Entonces, llamémoslo vacunar. Pero hay que recordar que la vacunación no es aplicar el medicamento, ¿ok? O bueno, no es solo aplicar el medicamento, es revisar a este paciente, ¿ok? ¿Hay algún problema? ¿No lo tiene? ¿Todo está perfecto? Entonces, ¿qué recomendaciones les damos? ¿Ok? Debe ser un poco más integral, un poco más holístico realmente la atención durante la vacunación. Así es. Dices algo muy importante que me llama mucho la atención, que no solamente es aplicar esa vacuna, ese biológico y ya, se puede ir. Y hay muchas ocasiones, o al menos aquí en Querétaro lo hemos visto, llegan muchas personas a tu casa, tac, tac, tocan, vengo a vacunar a su perro o a su gato. Ni siquiera les preguntamos de dónde son, de dónde vienen, vemos cómo traen la vacuna, porque a veces no sabemos que las vacunas deben de tener cierta Ujú. temperatura. Desconocemos ese punto de vista o esa indicación que deben de tener las vacunas. El aspecto técnico, ¿no? Exacto. Y entonces yo dejo que esa persona, que no sé quién sea,
si realmente sea un médico o quien sea, llegue y aplique la vacuna a mi perro o a mi gato sin hacer justo todo eso que nos estuviste platicando, sin entrar en el chisme de cómo está nuestro perrito, cómo come, cómo defeca, si ya está desparasitado, si está todo bien con ese perrito o con ese gatito. Y entonces yo dejo que esa persona que llegó a mi casa y que tocó a la comodidad de mi casa, aplique esas vacunas de lo que sea. Ujú. Porque me sale más barato, porque Por practicidad. comodidad, Porque es exactamente. como, ay, rápido, Ya, aplíquelo y ya. póngasela. Me tocaba dentro de un mes, pero pues si ya que está Ajá. aquí, aprovechamos. ¿Qué nos puedes decir de esas personas o de esa forma de vacunar a nuestros perritos? Porque se nos hace práctico o porque nos sale más barato. Tal vez no es como por decir que está mal la aplicación tal vez en el domicilio. Ese no es el hecho, ¿ok? Porque hay consultorios ambulantes, Móviles, móviles, claro. y que son, incluso he visto unos consultorios que digo, está muchísimo mejor que muchas veterinarias, ¿ok? Eh, pero aquí el comentario es de que no exime, sin importar si es en un ranchito, si es a las afueras de la ciudad, si es en un hospital o una veterinaria, en un consultorio o si es a domicilio. No exime el proceso que debe realizarse. O sea, no exime. Y es que yo las aplico muchísimo más barato y es respetable. Esto es algo que cada veterinario lo determina. Pero eso no exime que nuestra función como veterinarios es realmente realizar una aplicación de una vacuna de manera adecuada. Y para aplicar la vacuna de manera adecuada, realmente es el último eslabón dentro de esa consulta. Entonces, no se exime. Ahora, para las personas que es como de, no tengo tiempo, tanta preguntadera. Entonces, que lo entendemos, a veces ya nos pasamos los veterinarios, ¿ok? Pero en verdad lo hacemos porque, o sea, por el bien de estos cachorros. Eh, Siempre les digo, necesitamos tener un poco de paciencia, ¿ok? O sea, cuando el veterinario desee aplicar una vacunación y tal vez comience a indagar cosas, necesitamos tener paciencia. Las personas o los tutores que deseen como de, rápido, tengo prisa. Entonces esa recomendación es como de, ¿sabes qué? Mejor prográmalo para cuando tengas un poco más de tiempo. Es que me urge porque lo acabo de adoptar y quiero salir ya al parque porque mi niño quiere ya sacarlo. Es como, sí, pero las cosas deben hacerse como deben hacerse, ¿ok? O sea, las cosas no se diseñaron y toda la investigación y la labor científica que van tras las vacunas no se hizo a la carrera. Tomó un montón de años, ¿ok? Entonces, la recomendación es que no se aplique vacuna o que yo como tutor no busque una aplicación más expedita, más rápida. Que si lo quieren llevar a vacunar en casa, está bien, pero entonces esto va por parte y parte. O que el tutor nos permita a nosotros hacer nuestro trabajo de manera adecuada y de igual forma que nosotros como veterinarios tengamos la ética para hacer las cosas como debemos hacerlas o que el tutor nos exija realmente de hacer las cosas. Precisamente estos espacios es precisamente para concienciar un poco a las personas también de decir, oye, yo no sabía que, por ejemplo, la vacunación, lo que mencionaste ahorita, debe tener un aspecto técnico, por ejemplo, que esté en refrigeración. Claro. Y eso lo vemos a veces en las vacunaciones antirrábicas, de que está el frasquito por ahí volando por todas las mesas y tal Dándole el vez sol. dándole el sol. Entonces, son detallitos como de, pues yo esa vacuna no quiero que se la apliquen a mi chaparro, ¿ok? Claro. Entonces, es que yo vi que el doctor dejó el frasquito, lo sacó y lo puso en la mesa y se fue a atender otra consulta y no sé, a la media hora llegó y es como, no, doctor, eso es una función también de los tutores, que sepan y precisamente estos espacios permiten eso y me alegra mucho que se toque este tema porque la vacuna debe estar entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, literal, yo la saco, la preparo y en ese momento tengo que aplicarla. Entonces, esos detallitos son importantes. Pero esto requiere tanto conocimiento, requiere un tiempo, requiere una paciencia y necesitamos que estos cachorros estén en la mejor condición. Y tenemos que hacer mancuerna, tanto el tutor como el médico. Entonces, les pido que por favor, o sea, ese es como uno de los mensajes tal vez ahorita de este espacio y es que eh, no que no favorezcamos las vacunaciones ambulantes, es que hagamos las cosas como deben ser.
Es simple. Se tienen que hacer las cosas como deben ser, en el espacio, en el lugar donde lo consideren, ¿ok? Pero sí que se hagan como deben ser. Claro, porque como dijiste, puede haber médicos que realmente son médicos y que llegan a tu casa previa cita y vacunan a tus Así perros. es. Pero los revisaron, indagaron, cuestionaron, hicieron la función como realmente debe Ujú. ser un médico. De lo que de lo que estamos hablando en este punto es justo de esas personas sin cita que llegan a tu casa y que así nada más sin preguntar nada, llegan a vacunar a tu perrito, a tu gatito, y sin tener esa vacuna en condiciones óptimas, en condiciones adecuadas para realmente inmunizar a los perritos. Que algo importante, y hay que partir de ahí también de esto. Para empezar, el veterinario es la única persona legalmente autorizada para aplicar una vacuna, ¿ok? No es ni el estilista ni nada, ¿vale? Y no podría decir como de, pues aplicar una vacuna es sencillo. Y Claro. la aplicación per se sí. Pero si pasa esto y ustedes dicen como, ok, es que viene una persona que no sé si es veterinario, va por las calles, va pasando casa por casa, oye, traigo aquí vacuna de parvovirus. ¿Tienes perritos? No, que sí. Ah, aplícala rápido. Y es como, bueno, ¿sabes si es veterinario? Para Claro. empezar, ¿no? Ujú. Claro, insisto, no quería eh, dar una respuesta tan cerrada como, por ejemplo, decir, no permitas que lo vacunen. Porque conozco y sé que hay veterinarios que así lo hacen, veterinarios, y que tratan de hacer un trabajo muy bueno. Pero, pero claro, hay que partir también de esa realidad. Primero, asegúrate que es veterinario. Eso es lo primero. Y que obviamente lo ideal es que la revisión sea en un consultorio. Que sí, puede ser en casa, sí, pero normalmente, cuando es en casa, de puerta a puerta, no se hace una revisión. Sí, no, el tiempo no te Claro, da. no te da. Entonces, claro, lo ideal es que el calendario de vacunación se aplique en una veterinaria, en un consultorio. Eso es lo ideal. Pero, porque insisto, conozco, no puedo decir que todo el mundo, ¿ok? Pero sí hay algunos veterinarios que dicen, yo voy puerta a puerta, pero trato de dar ese servicio, como de consultorio, puerta a puerta. Pero insisto, si es una persona, no ven que tenga, pues, no saben si es veterinario y están en toda la libertad de preguntarnos, oye, ¿tienes cédula profesional? ¿Eres veterinario? Incluso, algo muy sencillo, a veces que también les digo a los tutores, ustedes, la búsqueda de cédulas profesionales es libre en la SEP. Claro. Entonces, como de, "Ay, ¿me das tu número?". Y es como de, sí, aquí está. Y lo digitan. En Google aparece. O sea, no es una información como que prohibida, ¿vale? Y ya, si es veterinario, ok, ya, check. Ya cumplimos ese requisito, Claro. ¿vale? Entonces sí hay que ser cuidadosos con eso. Si van a casa y tienen dudas de que sea veterinario, incluso por la manera como habla, porque a veces se nota mucho. O sea, los veterinarios tendemos a manejar unos términos un poco más técnicos, ¿vale? Hablamos con un poco más de seguridad, pues porque conocemos de esto. Pero si empiezan a dudar, y vamos, lo claro es, no es veterinario, no tienes por qué vacunarlo. Y no tienen por qué permitir que lo vacunen. Y Así es. insisto, lo ideal es que no lo aplican en casa, es que se aplique en un lugar destinado para, ¿no? Y vamos a dar una primicia por aquí. Ya estamos preparando justamente un tema de esos, ¿qué les diremos? Charlatanes que abundan aquí, que no son médicos veterinarios, pero que pretenden pasar como un médico veterinario. Entonces, no se lo pierdan porque también está muy interesante ese episodio que ya estamos preparando. Oye, Doc, y ya estamos casi por terminar este episodio. Cuéntanos, aparte de cumplir con ese calendario de vacunación con nuestro cachorro o con nuestro perrito que ya es adulto, ¿qué mensaje le darías a esos tutores que nos están viendo que va más allá de solo poner una vacuna? Implica también, como decíamos desde un inicio, un acto de amor, responsabilidad con ellos, responsabilidad con nosotros y prevenir ciertas enfermedades a largo o a corto plazo. ¿Qué mensaje les darías? Que realmente no veamos la vacunación como simplemente el hecho de estar aplicando un algo, ¿no? O sea, no es un paracetamol, ¿ok? No es tomarnos una aspirina para el dolor de cabeza. Realmente va mucho más allá. Y son en muchos aspectos. Es decir, lo que ustedes están haciendo
es invirtiendo, porque no es gastando, es invirtiendo en una salud futura. Es simplemente eso, están invirtiendo en una salud futura. Claro, hay muchas implicaciones, pero cuando un tutor invierte en un veterinario para que aplique una inmunización o una vacunación adecuada, aparte de ese acto de amor, es ese acto de responsabilidad, como bien decías ahorita, o sea, es ese acto de responsabilidad eh, social, medioambiental, de salud pública, por el hecho de tener un chaparro en buena condición durante el resto de su vida, al menos hablando de cuestiones infecciosas, que es lo que previene la vacunación, pero también una cuestión de salud pública, que era lo que mencionabas, y lo que mencionamos ahora hace un momento, de rabia y leptospira, por ejemplo. Definitivamente la vacunación ha sido un eslabón exageradamente importante dentro de la medicina, no solo veterinaria, dentro de la medicina de manera general, y todos somos partícipes de ese proceso. O sea, no es una cuestión del médico o del médico veterinario, es una integración también, una participación de ustedes como tutores. Entonces, que por favor no lo vean como una cuestión comercial, no es venderles vacunas, es simplemente que están ustedes invirtiendo en una salud futura, ¿ok? En una prevención de enfermedades. Porque algo, por ejemplo, importante, entre los costos más importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, que estudian mucho eso, son las hospitalizaciones. Y parvovirus es una de las hospitalizaciones más caras que hay en Estados Unidos. O sea, pueden hacerle, y en verdad se ha comparado con muchas otras enfermedades, pero la hospitalización de parvovirus es de las más caras. Porque como mínimo son 3 días de hospitalización. Entonces, por eso insisto, esto es un seguro que están comprando. Así de simple, es un seguro que si lo piensan bien claro, dependiendo del costo en cada lugar, que eso es otra condición, pero sin importar ello, una vacuna bien aplicada es comprar un muy buen seguro a largo plazo. Así es, me hiciste recordar en alguna ocasión que llegó a mi consultorio por primera vez una chiquita como de unos 12 años y que venía con su papá y que traían un cachorrito y lo llegaban a vacunar por primera vez conmigo. Y al momento de hacer el pago, sacó las monedas de su monederito con mucho cambio. Y decía la niña que ella había juntado sus domingos para la vacunación de su perrito, porque era su responsabilidad. Y eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención porque desde pequeñita su papá le estaba haciendo responsable de un perrito y todo lo que implicaba también. Y justo le decía a esa niña que era una de las mejores inversiones que podía hacer con su mascotita. Y no nada más llegó a una primer vacuna, cubrieron todo el calendario de vacunación de ese perrito. Ujú. Y recuerdo que al finalizar le di un regalito a esa niña, justo porque se había hecho responsable de esa mascotita y había cubierto su calendario de vacunación haciendo esa inversión. Entonces, creo que desde pequeños podemos, ir inculcando esas cosas a los niños, y no como un gasto, sino como una inversión que estamos haciendo con responsabilidad y por amor por esa mascotita. Que fíjate nada más, ahorita que mencionas eso, es que es hasta una inversión en educación Claro, para esa niña. exacto, O sea, es una mejor persona que sabemos que va a haber. ¿Ok? así es. Entonces, son muchos detalles. Por eso insisto, esto es una inversión, es un gasto. Y lo vemos como una vacuna, es solamente una cuestión de enfermedad, pero, por ejemplo, este ejemplo me parece muy bonito de, es una niña que ya crece con un sentido de responsabilidad, ¿ok? Entonces, eso es algo, se me hace un ejemplo muy bonito y muy tangible. Y realmente hasta en eso nos da aporte este tipo de procesos como lo es la vacunación. Claro, exactamente. Y como lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones en este podcast, es cuidarlos a ellos, pero también es cuidarnos a nosotros por esas enfermedades que ellos nos pueden transmitir a nosotros. Y por cierto, les voy a recomendar, les van a estar saliendo por aquí arriba, el tema que dice el doctor de leptospira, de rabia, de parásitos, que ya hemos hecho varios episodios al respecto y que se pueden ir a ver esos episodios también porque son muy importantes y muy interesantes que pueden prevenir muchísimas cosas. Así que los invito para que los vean, por aquí les van a estar apareciendo. Doc, te agradezco muchísimo toda esta información que nos estuviste dando, que es muy valiosa para todos los tutores que nos están viendo y pues para crear conciencia,
para crear conciencia de la importancia de la vacunación, que como bien dijiste, no nada más es por entrar dinero al consultorio, sino es justamente por una inversión para Ujú. esa mascotita. ¿Te Así quieres es. despedir de nuestros tutores, por favor? Nada, en verdad, me alegra muchísimo este espacio, este tema, me parece sumamente interesante. Podríamos estar aquí hablando Mucho. un montón, pero espero que obviamente lo que platicamos ahorita, pues, haya sido como de mayor provecho y que en verdad, ojalá todos abramos un poco la mente en cuanto a que la vacuna no es solamente aplicar y ya, ¿no? O sea, es algo más. Entonces, en verdad les agradezco muchísimo. Ya saben, cualquier cosa, pues, por aquí vamos a estar, Sí, ¿okey? muchas gracias. Y cuéntanos en los comentarios, por favor, ¿tú ya vacunaste a tu perrito? ¿Qué vacuna le falta? No lo dejes para mañana. Haz tu cita hoy porque es prevenir. Así que suscríbete, te invitamos a que te suscribas a este canal, a que nos sigas y a que sigas viendo otros episodios, porque te decía que vienen episodios muy interesantes para ti y para tu mascotita. Esto fue en Entre Bets y Peludos. Muchísimas gracias.